Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Zaragoza. Hoy tenemos que contarles lo que ha sucedido ayer domingo en el plantío en Burgos, donde el Real Zaragoza consiguió un resultado que le hace seguir con vida. Está claro que la situación que está en estos momentos el Real Zaragoza, cualquier punto, cualquier situación, cualquier resultado positivo, hay que celebrarlo como verdaderamente se merece. Incluso se podía haber ganado en ese partido, ya que el Zaragoza estrelló 3 balones en los postes. Pero, volvemos a insistir, los demás equipos también cuentan y el Real Zaragoza necesita imperiosamente sumar de 3 en 3 para poder salir de la situación que en esto se encuentra. De momento ya nos hemos evitado estar colistas. El Mirandés ocupa la plaza que en estos momentos pues ocupaba el Real Zaragoza durante muchísimas jornadas. Está claro que para solucionar todos estos problemas el Real Zaragoza necesita mejorar sobre todo sus goles, porque le falta puntería. Le falta puntería porque tuvimos bastantes ocasiones, cerca de 7 o 8 ocasiones clarísimas de gol, pero que no se consiguió más que uno. El Burgos, sin embargo, tuvo menos, pero fue más efectivo consiguiendo también un gol. Por lo tanto, esas cosas tendrán que mejorarse en el mercado de invierno que está a punto de comenzar. Eso es una labor que evidentemente sobrepasa a lo que en estos momentos el entrenador aporta, que es mucho. Es mucho porque el Real Zaragoza juega al final hasta la extenuación, hasta el último segundo, y eso es obra del entrenador. Y los resultados llegan, justos, pero llegan. Y ahora el trabajo le corresponde a Indias, mejorar esa situación. Por lo tanto, Chema Indias, ilumínanos. En un momento comenzamos. José Ignacio Senao, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Arnal. Buenas noches, Antonio. Y al otro lado de la pantalla tenemos a nuestro compañero Luis Isla. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a empezar, que buenas noches son, porque aunque sea un escaso empate, pero al menos es un punto. No es que dé para lo que necesitamos, porque hay que sumar de 3 en 3, pero bueno, 3 puntos son 3 puntos. Bueno, Luis, empezamos contigo con el análisis del partido. Pues es un partido, yo pienso que hay que distinguir lo que vimos ayer de lo que es la lectura del resto de la temporada. Lo digo porque muchas veces se confunden los análisis y conviene separar. Ayer yo vi un partido, un Zaragoza muy diferente al del resto del año. Eh, para mí mereció ganar, aunque al final casi hay que agradecer el empate, pero yo pienso que, bueno, incluso los datos del partido luego analizaremos. Zaragoza fue mejor absolutamente en todo que el Burgos. Tuvo más balón, chutó más veces a puerta, más faltas, más saques de esquina. Eso, y eso que ahí no están los 3 postes que dio, que esos en la estadística no sale. Por lo tanto, a mí me parece que no es una percepción mía, es sencillamente lo que reflejan los propios datos del partido. Lo que pasa es que al final, pues otra vez, Si pues quieres, veremos ahora las estadísticas, aunque las estadísticas están bailadas, no bailadas en cuanto a las cifras, sino en cuanto al orden. ¿eh? Vamos a verlas, lo que estabas tú comentando, ¿no? Que sepan que están al revés del resultado, o sea, el resultado. Zaragoza-Burgos era Burgos-Zaragoza, pero entiendan lo que está bailado. Pero el Zaragoza, la lo que tú decías, lectura, tiene más la lectura posesión, es más esta. tiros, sí. Todo. Sí, el Zaragoza fue mejor en todo, pero muchas veces uno ve los partidos y tiene una percepción, sin más. Pero esta vez esa percepción se acompaña de los propios datos. Y los datos, pues, hablan de eso. Zaragoza que fue mejor que el Burgos. Ojo que el Burgos está haciendo una campaña muy buena. De haber ganado el Burgos, hoy sería quinto. Ojo, que no teníamos enfrente un rival de medio pelo. Este es un rival que está haciendo una temporada muy buena, que va muy acelerado, que incluso en Copa esta semana eliminó a un Primera, al Getafe,
y por lo tanto no era un equipo fácil. Y que además todos los equipos ven el calendario y cuando juegan contra el Zaragoza, que es el último hasta hoy, pues piensan que ese es el partido que hay que ganar. Quiero decir, que es que muchas veces nosotros, para analizar la situación, tenemos que ponernos en la piel del de enfrente. Y el de enfrente, pues jugaba contra el último y lo normal era contar con que se iba a ganar. Entonces, es decir, que la dificultad que se está encontrando en Zaragoza es máxima porque todos sus rivales están convencidos de que le van a ganar. Entonces, el tema psicológico, el Zaragoza lo tiene de momento perdido con casi todo. Por lo demás, como he dicho antes, 3 postes y, y aparte de lo que he dicho, me quedo con un detalle que, bueno, la noticia del día evidentemente es el gol de Bakis. Es que ese balón es que tiene muchos detalles a analizar. El primero es que desde el punto de vista de la ortodoxia, desde el punto de vista técnico, es un remate, yo diría, casi imposible. Porque si yo lo he visto repetido muchas veces, es un tiro que él coge el balón y el balón se le queda atrás. Él tiene el cuerpo encima del balón. Es una postura totalmente antinatural para disparar. Porque cuando uno dispara, el balón lo tiene ligeramente adelantado. Y entonces ya adelantas el cuerpo y le pegas. Pero es que él tenía el balón atrás. Si os fijáis, cuando él dispara, tiene el balón justo debajo de su cuerpo. Es una postura totalmente antinatural. Por eso el portero del Burgos tarda en reaccionar, porque él no se espera que en esa posición alguien pueda sacar semejante disparo, porque además el balón entra muy fuerte. O sea, es un gol, yo, no, yo pienso que es de gran mérito, ¿no? Pero es que aparte es que es un gol difícil, extraño. Y me quedo también con la reacción de sus compañeros, que es que cuando entra el balón se quedan quietos. Hay un plano del área que se ve como sus compañeros no reaccionan ninguno. Yo, de hecho, en casa pensé que no valía, porque al no ver a nadie reaccionar entendí que es que a lo mejor el juego se había parado y desde casa no lo oyes, eso no te enteras. El único que hace una ligera mención es Moya, que va a buscar el balón, en un gesto que le honra de intentar ganar tiempo para ver si se podía meter el segundo. Pero es curioso, si os fijáis, luego ya reaccionan todos viendo que Baki se va corriendo ya alegre y entonces cuando van todos sus compañeros con él. Pero es curiosa esa primera reacción, que yo pienso que es un gol, yo no sé a vosotros. A mí, yo fui el primer sorprendido de que ese balón se metiera como se metió, con ese vuelo, con esa fuerza que entró el balón y con ese ángulo que cogió cuando además tenía tres defensas que le tapaban portería. Bueno, en definitiva, fue un momento de alegría, pero ojo, lo que he dicho al principio, que no confunda este resultado con lo que ha hecho el Zaragoza a lo largo de toda la temporada. Viene ahora el mercado de invierno, ayer Sellés en rueda de prensa ya dijo que no esperaba, vino a decir como que no esperaba nada o poco, y a mí eso es lo que más preocupado me dejó ayer. Este equipo necesita muchísimos retoques, llevamos toda la temporada viéndolo, que nadie se nuble por partidos como el de ayer, que nos vamos al descenso, que nadie se equivoque. José Ignacio, pues aunque ayer llovió, y nevó. Sí, nevó también, no era un partido para anularnos tampoco, ¿eh? Es decir, el Zaragoza mereció ganar y ganó. No ganó, empató, pero mereció ganar. El juego a mí me sigue pareciendo que adolecemos de falta de técnica o de calidad en muchos jugadores, ¿no? Hubo jugadas que era más difícil sacar el balón fuera que meterla dentro de la portería. Y eso denota pues que hay mucho nerviosismo o falta de calidad o de recursos para poder rematar jugadas que son imprescindibles para poder abandonar las zonas en las que estamos. Por lo tanto, decir, primero, Zaragoza mereció ganar, no ganó, se vio una actitud diferente, al menos los jugadores, con aciertos o sin ellos, fueron adelante y fueron incluso arriesgando al máximo porque ya sabían que tenían que empatar como mínimo y que un resultado negativo pues era ya lo peor que les podía pasar. Les daba igual perder por 1 que perder por 6, tal como está la situación. Y en eso sí que he de destacar que los jugadores se lanzaron, llegaron a acorralar al Burgos en algunas ocasiones y los metieron en su área y pasaron dificultades en los últimos minutos del partido.
Pero claro que no podemos nublarnos, no, de ninguna manera, porque ya lo decíamos en anteriores programas, en el último en concreto, que el señor Indias y el entrenador, sobre todo Indias, tiene que buscar soluciones para muchos déficits que tenemos en el equipo para poder afrontar con garantías lo que queda todavía de la primera vuelta, que todavía quedan 2 partidos, más luego la larga segunda vuelta de segunda división con unos equipos que yo presumo que van a estar reforzados, que todos van a intentar reforzarse, que va a ser imposible poder fichar a nadie de primera división y menos todavía con las carencias económicas del Real Zaragoza. Pero es que va a haber unos pocos movimientos en segunda división donde van a estar todos los equipos a buscar a estos jugadores que puedan destacar o que puedan ser diferenciales para poder garantizar la situación. Como digo, mereció ganar. A mí me da la sensación, y yo creo que a casi todos, de que vimos un equipo que luchaba, que estuvo ahí, por lo menos no arrugado, no hizo el ridículo, sino que todo lo contrario, siendo como estaba en el último de la clasificación, a un Burgos con aspiraciones muy altas, tal como estaba. Ojo, que el partido de la eliminación de la Copa del Burgos lo hizo con muchos jugadores suplentes, además, o sea que es que jugó con otros jugadores que no jugaron en el partido de ayer. Los últimos 3 partidos del Burgos en casa no ha conseguido ganar. Sí, han sido flojos también, porque la Liga este año en segunda división está muy rara. Y lo comentábamos antes de empezar el programa. La Liga es muy extraña porque hay pocos puntos para los que van primeros y sin embargo en la zona mediana hacia abajo hay un conglomerado de equipos que están ya con 23 puntos, con 22, con 21, que son muchos equipos para luego poder discernir quién es el que se va a quedar y quién es el que va a salvarse. Sí, pero eso, vamos a ver, Carlos, esto va para... A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho tú, José Ignacio. La forma de afrontar los partidos es muy superior a lo que había anteriormente. Eso se lo ha dotado el entrenador, Selles, se lo ha dotado. Las estadísticas también son muy positivas y las ocasiones incluso que tuvo el Zaragoza eran superiores a las del Burgos. Pero mejor partido, todo está mejor, pero eso, los números dan para ganar, no. Porque empatando de un punto en un punto no hacemos nada. Yo estoy contento y preocupado, o alegre y preocupado, que dices, ¿cómo puede ser la cosa? Pues sí, porque ves al equipo que juega mejor, es un hecho, pero preocupado porque yo creo que no le da. Es decir, estamos pensando que la de ayer es probablemente, como decía Luis, en ese ambiente tan casi seminarista, con el incunable de y tal, que es el top, el prime que dicen los modernos ahora, ¿no? Los cuenzanos, del Real Zaragoza. Bueno, pues con el premio del Real Zaragoza nos da para empatar en el minuto 90 de partido. Es que esta es la preocupación. Es decir, es que el equipo vuelve a vivir de un jugador que hace 2 meses estaba fuera de la plantilla, con 2 delanteros por delante de él, como son David Gómez y Codro, que no le hacen un gol al arco iris, con jugadores, hablábamos, los 3 balones a los palos. Por ejemplo, la de Valery al palo, él remata, y bueno, la tira al palo. Pero el fallo que hay de Soberón de no dársela a Codro, que está solo, o sea, es que es imperdonable. O sea, es que hay jugadores, yo lo decía ayer en redes sociales, o sea, hay jugadores del Zaragoza, con todo el cariño y respeto a esa gran actriz, que no se irían de Florindachi con un sembrado. O sea, es que hay jugadores a los que ya te queda la duda de decir, hay que esperar. Pero oiga, es que llevamos 19 jornadas. O sea, entonces a lo mejor tenemos que esperar que esto es lo que dan. Más allá de los que no están, tipo Paulino, no sé qué tal, es que esto es lo que dan. O sea, es que ya no nos podemos engañar. No es que vamos a esperar de Valery, es un jugador diferencial. Es que Valery no es un jugador diferencial. Nos lo han vendido como un jugador diferencial, pero lo que da Valery es lo que ya lo íbamos viendo. Y desgraciadamente en este equipo, el único jugador troncal y diferencial es Francho Serrano. Punto y final. Y ojo, y vuelvo a repetir con todo el cariño y admiración, que me parece que es un jugador que aglutina todo lo que puedes necesitar, en torno al cual no debes hacer un equipo, pero lo tienes que tener como fundamental. Si el prime del Real Zaragoza es Francho Serrano, vamos a estar en media tabla, porque es un jugador que se deja todo lo que tiene más allá de sus limitaciones. Pero es que aquellos que tenían que ser diferenciales no lo son. No lo son. O sea, los 3 centrales, Tachi, Radovanovic, Insua, son jugadores que si le quitas la camiseta
y le pones la de cualquier otro equipo, tú no te los traerías. Porque eso hay que verlo fuera del fenómeno amante del Zaragoza, que siempre te parece, oh, hemos traído a Paulino, hemos traído un jugador, que sí, pero un jugador de mucha trayectoria en segunda. Son jugadores, si nos damos cuenta, de tarjeta y media por partido. Aparte, además, aparte. O sea, quiero decir, te da igual Tasende que Pomares. No, es que hay una plantilla igual, ya, pero es que es una plantilla igual de mala. Es decir, no hay ni un solo jugador que salga y tire la puerta y que diga, no, yo me tengo que quedar aquí porque es que soy mejor que el que está jugando. Empezó con Saidú, que Saidú lo pusimos, lo que suponía, el fenómeno Saidú. Bueno, pues Saidú ha pasado las semanas y ya no nos hemos olvidado de Saidú. ¿Pero por qué? Porque el chaval subió y con lo que había delante decíamos que tiene que jugar. Porque lo que hay delante le tira la puerta a él, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Esa expresión que puso de moda Valdano cuando debutó Raúl, oiga, mire, es que el central brasileño porque es que el que ha venido ha tirado la puerta. Pues esto es lo mismo. Zaragoza necesita jugadores que vengan a tirar la puerta, pero ya, o sea, sin llamar. Porque lo que no nos da, Antonio, José Ignacio, Carlos, o sea, Luis, es que no, espectadores, es que no nos da. O sea, es que no, lo vimos ayer. O sea, ayer empatamos, merecimos ganar, pero nos podíamos haber ido de Burgos con el 1-0 por nuestra propia incapacidad. Totalmente. Entonces, yo por eso digo, estoy alegre, se le ve a Rubén Selles, pero yo tengo la sensación que es que el equipo no da, lo comentábamos en nuestro grupo de WhatsApp viendo el partido, es que el equipo no da, o sea, es que no da para más, es que yo no sé si este equipo va a dar más que lo del sábado, o lo de ayer, y con lo de ayer empatamos en Burgos, que si hubiera ganado hubiera sido quinto, pero no nos olvidemos, el año pasado fue 14º a 3 puntos del Zaragoza en la última jornada, es decir, no era de los equipos, y a mí me preocupa lo que dice José Ignacio, es decir, hay muy pocos puntos arriba, que otros años el Almería ya llevaba, o el propio Racing el año pasado, y hay una gran despensa de puntos en medio, fruto de que ya lo analizaremos en otras semanas, hay una cantidad de empates, pero es que eso se va a romper, o sea, eso se va a romper, ya lo viene un mercado, decía Luis que había dicho Selles dijo esta semana todavía no empieza, hombre, me preocuparía porque los que venían esta semana son jugadores que no tienen contrato, tú esta semana no puedes fichar a nadie, o sea, a priori, pero, y luego hay otra cosa, hay que dejar salir. Y el problema es que dices, venga, vamos a ponernos una operación salida, luego lo hablamos. Pero es que por hoy, si te pones a hacer la operación salida, como lo hagas con un poco de análisis frío más allá del escudo, te llevas por delante media plantilla. Sí, está claro. Claro, porque es que ahora empiezas yo, a... Carlos, Dime, no, Luis. yo decía, estando de acuerdo contigo, los problemas de esta de falta de fútbol llevamos aquí en esta mesa, por cierto, lo que tengo a mi espalda, que te ha causado curiosidad, es una representación medieval del cielo y del infierno. Es decir, están los dos. Es decir, que con toda la intención vamos a ver dónde terminamos. El diablo está retratado varias veces. O sea, es una portada de una iglesia de Francia. A lo que iba. Llevamos toda la temporada hablando de la falta de fútbol que tiene este equipo. Y eso se evidencia en jugadas como las que tú has relatado, en las cuales se toman malas decisiones cuando el balón llega a zona de definición. Que además pasa poco, porque este equipo tiene poco fútbol, pocos desmarques de ruptura, no hay jugadores que filtren pases, no hay buenos desmarques, etcétera. Todo esto lo hemos dicho infinidad de veces. Pero además tenemos muy poquito gol. Nuestros delanteros no se están prodigando y además al final, cuando se llega a la zona de definición, de disparo, se toman muy malas decisiones. Tú hablabas de una jugada de Soberón, pues que hubo otra anterior, que yendo 5 en contraataque, se terminó la jugada disparando desde fuera del área. Eso es que son jugadas que se definen por sí mismas. Entonces, en este mercado, efectivamente, pero yo pienso que lo sabemos todos, que hay que hacer, que con lo que hay no da, claro que no da, porque tenemos un problema enorme de falta de fútbol, enorme. Me preocupa que hayan venido a buscar a Andrada, que ya lo hemos dicho, que dentro de este pobre fútbol de ataque, Andrada ayuda a algo, porque da salida al balón desde atrás, ayer otra vez, pero me preocupa también que lo que he dicho, que Selles parece manifestar como que no es, como que no sé, si es que es muy dócil y le han dicho que no diga nada, pero hombre, yo pienso que tiene que darse cuenta de que le faltan jugadores y además él mismo, con sus propias alineaciones y cambios, él mismo se delata. Si os fijáis, ha marginado a varios jugadores y está jugando con los mismos todos los días, incluso a la hora de hacer los cambios. Es que no entra nadie nuevo ahí. Están siempre los mismos. Le sobra más de media plantilla. Es curioso, lo dijimos hace también un tiempo, lo que está pasando con los jugadores del Aragón. Yo pensaba que David Navarro ya se había incorporado para poner un poco de orden en este sentido, pero resulta que ayer viajaron a Burgos 6 jugadores del Aragón
que no pudieron jugar con su equipo, que terminó perdiendo otra vez, y solamente jugó Saidú pues los últimos 5 minutos del partido. O sea, todos estos futbolistas se fueron de excursión a Burgos, que tampoco apetece mucho, y otra semana sin jugar en ninguno de los dos equipos. Entonces, Está el filial, que está el penúltimo. El filial está en descenso. Los jugadores que son buenos, que son las promesas que tiene en este momento nuestro Zaragoza, resulta que se quedan todas las semanas en blanco sin jugar y se van de viaje allí, y esto me corrobora a mí que Seyes ha hecho un grupito y tiene muy claros qué jugadores quiere. Y si quitas los que no quiere, es evidente que aquí tiene que o tiene que empezar a alinear a estos jugadores del Aragón que se lleva toda la semana, o tiene que fichar, porque es que los jugadores que tiene en este momento son muy pocos. Seguimos siendo el equipo menos... con los equipos que están implicados en estos momentos en la zona complicada, como son el Mirandés, el Leganés, el Eibar, el Granada y la Real Sociedad B, el equipo sigue siendo el Zaragoza el menor goleador. El menor. Por lo tanto, quiero decir que está claro, lo que falta está claro. Está claro. Entonces, el mercado de invierno, Chema Indias tiene que buscar esa solución. Pero tiene que ser, no tiene que buscarla, tenía que estar ya buscada. Buscada. Ya no digo que tenga que traer 4 o 5 jugadores, que es lo que se está diciendo. Pero un delantero que sea mínimamente, que se le puedan exigir 10 o 12 goles a lo largo de la temporada, es el objetivo que tienen, que en esto que no está en la Liga Española, no está en la Liga Española, que está en la Liga Inglesa, que está en la Liga Africana, se está jugando la Copa de África ahora. Chema Indias, coge un avión, vete a la Copa de África, que seguramente encontrarás algún jugador que podrá venir y a un precio asequible y te meterá 10 o 12 goles en toda la temporada, que ya sabemos lo que pasa con estos jugadores. ¿Por qué no se va a hacer esa solución? Bueno, pues es que si no hay esa solución, el equipo en este momento no da para más. No da para más. Y eso, más tarde o más temprano, lo vamos a pagar muy, pero que muy caro. Vamos a ver las declaraciones del técnico de Seyes, que más o menos habla de la situación y lo que él está aportando al equipo. Buenas noches. Al final creo que nosotros veníamos aquí con una idea y creo que la idea era ser dominante y ser protagonista. Creo que lo hemos hecho. Creo que hemos cometido un par de fallos porque obviamente el rival juega y han tenido la ocasión de gol donde apenas estaban acercando a nuestra área, y la segunda parte han tenido un par de ocasiones más fruto de nuestros despistes. Y creo que es importante seguir en esta línea, que nos vamos un poco con la misma sensación que nos fuimos el día de Málaga, de que hacemos muchas cosas bien y de que si nos descuidamos se nos escapa el partido. Yo creo que las señas de identidad están claras, lo que queremos ser está muy claro, lo demostramos en cada minuto, tenemos que seguir mejorando, tenemos que poder optar a esos 3 puntos y poder optar a esa portería cero de nuestro lado. Pero me voy orgulloso con el trabajo del equipo, con cómo los veo trabajar cada día, por cómo se comportan entre ellos y por cómo están jugando la idea que les hemos dado. Así que cogemos el punto, miramos hacia adelante, ahora tenemos una buena semana para descansar y estar con los nuestros, y a partir de ahí a trabajar duro para el primer partido del año poder estar otra vez en el mismo nivel o mejor que el que estábamos hoy. Y al final es como comentamos el otro día, al final no podemos, vamos a intentarlo, pero al final siempre va a haber algún partido en el cual no vamos a ser capaces de hacerlo porque hay un oponente. Hoy la presión de Burgos era diferente, con lo cual que sabíamos que teníamos espacios para poder realizar nuestra salida de balón desde atrás. Lo hemos realizado, hemos creado ocasiones a balón parado, hemos sido presionantes arriba, quizá hemos perdido algún segundo balón en el centro del campo defendiendo que podíamos haber ganado, y las situaciones de banda tenemos que defenderlas mejor. Pero creo que hoy ha sido un equipo que todo aficionado al Real Zaragoza y que nos ha seguido durante estos 2 meses puede identificar como el equipo que queremos ser. Hoy teníamos un punto importante contra un equipo como el Burgos y eran los centros laterales. Creo que hemos tenido las posibilidades dentro de esos centros de poder haber marcado, hemos tenido ocasiones y luego lo que tú decías, al final nosotros no hemos cambiado la manera que teníamos de jugar, simplemente los perfiles, hemos ajustado un par de posiciones, Sinan ha salido entrando desde dentro hacia afuera, hemos dejado solamente un jugador por fuera y hemos metido a Sinan para que hiciera por momentos esa segunda punta, y al final ha venido el gol desde esa situación de fuera adentro, con Dani estirando el equipo, con Toni por dentro dándonos ese tercer hombre por dentro que creíamos que podía ser importante, especialmente por cuando Dani estira las defensas rivales, y luego pues incluyendo a Sebas Moyano también por fuera para hacer un par de las situaciones que ha hecho 1 contra 1. Y creo que también hay que destacar la entrada de Saidú, porque era un momento en el que Tachi ya estaba fatigado, en el que igual que estábamos atacando muy arriba,
cualquier transición podían tener situación de 1 contra 1, como ha sucedido en la del fuera de juego justo anteriormente, y Saidu ha salido para recorrer todo ese espacio y para darnos esa seguridad tras pérdida. Así que, como te he dicho antes, creo que hay mucha gente trabajando muy bien y creo que cada uno está aportando desde donde tiene que aportar, y a partir de ahí podemos ser un equipo difícil de batir y podemos ser un equipo que consiga puntos. Bueno, está claro que tenemos... Es lo que dice, que es un equipo muy difícil de batir, sí, bueno, bien, estamos claros. Yo pensaba que este entrenador desde el principio, Seyés, era un entrenador 2.0, pero la verdad es que las declaraciones que hace se le entienden, habla claro, se le entiende todo, no se anda por las ramas ni con rodeos, lo cual es de agradecer, ¿no? Porque hasta ahora estábamos ya más que hartos ya de tener que aguantar en las ruedas de prensa de las sucesivas derrotas que había, de una realidad... De las sensaciones. Que te daba la sensación de decir, yo por fuerza que he visto otro partido. Una realidad paralela, una realidad virtual de otro mundo, ¿no? De un mundo galáctico que no correspondía al mundo terrenal en el que vivimos. Por lo tanto, es de agradecer que este buen hombre sea claro en sus exposiciones. Ahora lo que hace falta es que se imponga, y que imponga también su criterio de cara a lo que hay que hacer, y que es inevitable que hay que hacerlo de cara a la próxima, vamos, el término de la temporada. Y es que, vamos, tú decías, Carlos, que ahora no se puede fichar, ¿no? Pero ahora lo que hay es que estar trabajando desde hace ya más de un mes en buscar aquellas posibilidades, no decirlo, por supuesto, no. Esto es como cuando uno va al mercado y habéis visto estas filas que hay enormes y dice, ¡ay, qué filete qué mero más bueno hay! Y lo dice el que está el sexto en la fila. Entonces todos los que van por delante piden mero, y cuando llegas no hay mero, nada, ni hay mero ni nada, ¿no? Como los trineros está el que va apostando. Tienes que ser prudente, y esto es de lo que espero que se haya aprendido de las experiencias anteriores, de las nefastas experiencias anteriores, salvo honrosas excepciones de algún fichaje que hemos encontrado por ahí, y que, claro, no tengamos que depender de jugadores como, con todos mis respetos, como Bakis, que es da una de cal, de arena. El gol de ayer, lo decía Luis, y tiene toda razón. A mí también me pareció una cosa muy rara, es que se le quedó el pie engatillado, ¿no? Salió el pie con una catapulta, ¡pum! Ahí va. Bueno, pues salió, yo no sé si le dio al balón, medio césped, y le salió bien como le podía haber salido fuera del campo. La verdad es que fue un golazo, porque fue un golazo, me mandaron golazo. Pero él mismo, es que los jugadores se quedaron sorprendidos también, los compañeros, claro, no esperaban bajo ningún concepto que pudiera meter gol, y menos si ellos, que están acostumbrados, lo vieron en la posición que lo vieron, que ya saben de qué va todo esto. Ya, bueno, pues el milagro surgió y ahí está. Pero bueno, hay que seguir trabajando, y yo entiendo que tienen que estar ya, han tenido que ir tocando todas las teclas de esos equipos de segunda, y harían bien, y esto sí que lo dijo Carlos hace ya varios programas, las teclas de algún equipo de primera red que tenga ya jugadores que despunten, que vayan despuntando algo. No se van a desprender de ellos si tienen aspiraciones, pero hay equipos que no tienen aspiraciones al ascenso. Incluso en segunda, que esas son las sorpresas que puede haber, y yo ayer lo apuntaba también, alguno que me preguntó, puede haber algunos equipos que no aspiran o que no les interesa ascender, y que luego frenan un poquito sus ímpetus cuando ya se aproximan las postrimerías o el final de la temporada. Con esto no quiero decir que se dejen ganar, pero a lo mejor no les importa tanto el conseguir puntos, porque dicen, bueno, nosotros ya lo hemos conseguido, queremos estar aquí y seguir transitando un año más en la segunda división. O la Copa de África. Que es algo lo que nos está pasando a nosotros, da la sensación, porque desde la propiedad ya nos advirtieron que 3-4 temporadas era lo que teníamos que estar en segunda. Probablemente a nosotros seamos uno de estos equipos en los que no nos importe ahora ya pensar en... Hombre, es que somos ascenso. Parte del decorado de la segunda, ya llevamos 13 años. Es decir, antes, los primeros años, el Zaragoza veía la segunda, digamos, como algo ajeno a él. Nosotros ya somos parte, o sea, estamos en cartel 13 temporadas ya, esto es el Rey León. El equipo que pasa. Esto es el Rey León de los musicales, quiero decir, llevamos ahí en cartel lo mismo prácticamente. Yo quería hablar de lo que decía antes José Ignacio de los puntos. A fecha de hoy se llevan a jugar 209 partidos en segunda división, ¿vale? Bueno, pues van 116 empates, el 116%. Y mucha gente dirá, el 55%, perdón. Dirá, pues son muchos. El año pasado acaba la liga con 462 partidos, las 42 jornadas, ¿vale? 462 partidos. El porcentaje que por eso sucede es de apenas el 43. Hay 12 puntos más de empates. Eso que hace que se repartan puntos a muchos equipos
que lo normal es que hoy el primero estuviera en 43, 44, está en 37, no tiene ni 2 puntos por partido, aunque se jueguen 3. El primer clasificado, que vemos al Racing, el Racing cómo está, lleva 37 puntos. Lleva 37 puntos. Si ves la clasificación, Antonio, que tú la tienes ahí también. 37. O sea, lleva 37 puntos. Es que el sexto está a 2 partidos del 14º. O sea, es una temporada rarísima. ¿Y esto cuál es el problema? Para nosotros es un verdadero problema. Porque dentro de 6 o 8 semanas, o 10, hay equipos que ya no se juegan nada, pero a la marcha que va a haber equipos que tengan aspiración de playoff. Sí, es decir, el que vaya 13º diga, pues mientras esté el Burgos ahí, yo soy un Leganés que he bajado de primera y tal, tengo aspiraciones. Es que no te va a quedar nada para repartir, ¿eh? Porque lo sabemos todos que en las últimas 4, 5, 6 semanas depende del calendario que tienes. Si te toca un calendario que no hay equipos en playoff y equipos de ascenso, te puedes llevar todo. Ahora, si tal y como está la liga, este año va a haber muchos equipos que hasta mayo van a estar entrando en todo, arriba y abajo. Pues fíjate tú, ya que hablar del calendario, te voy a explicar las últimas 5 jornadas. Huesca, Real Zaragoza. Real Zaragoza, Granada. Valladolid, Real Zaragoza. Real Zaragoza, Sporting. Las Palmas, Real Zaragoza y Real Zaragoza, Málaga. Bueno, pues ahora, salvo el Málaga... Todos, no, pero, a ver, a priori, habría que pensar que el Huesca debería ser un equipo de media tabla, a priori, pero es que está abajo. Tendrías que pensar que el Sporting, estando en Leganés, Almería, tal... Hombre, todos los años el Sporting aspira, como nosotros y tal, pero lleva ya muchos años que no aspira, que no entra ni en playoff. Sí. Pero es que este año está... Fíjate que de todos esos, el Valladolid, que es un recién descendido, debería ser el que estuviera más arriba y es el que está más abajo. Probablemente en Málaga sería... Bueno, Las Palmas va a estar arriba, visto lo visto, además, con la forma de jugar, se ha enchufado... Coño, que se les ha enchufado GC. Claro, que es que ya... Pero eso sí es una apuesta. Eso es una apuesta. Un jugador que todos estábamos de acuerdo ya estaba fuera del mundo futbolístico, pues este fin de semana ha echado 2 goles. Eso es una apuesta, es decir, un jugador, que no lo sé el caché de GC, pero a lo mejor están 200, 300, 400.000 euros, Clemente. y tú lo puedes tener ahí, y decir, si esto es como es aquello de si Barba San Antón y si no la Purísima Concepción, pues bueno, es un jugador que está allí de la tierra, tal, pero es que el problema es que eso sí que es una apuesta. Oye, pues mira, pues igual ha echado los 2 goles que tenga que echar por temporada, pero como se enganche es un delantero en segunda división, puede ser diferencial, porque cualidades no le faltan a ese chaval, o para que tenía la cabeza... Pues para llevar el serrín en las manos, claro. Pero me refiero a eso, que nosotros, es que la plantilla nuestra, visto lo visto, ya hemos visto lo que es Codro. Yo lo voy a contar. Codro vino con la Real Sociedad Juvenil de División de Honor, creo que lo he contado, a jugar un año, creo que fue el 2008-2009, que el Montecarlo ascendió a División de Honor. De la mano de Sergio Carrascosa, excelente entrenador, mejor... Bueno, el Montecarlo quedó tercero en el grupo aragonés, Vasco, Navarro, detrás de Athletic de Bilbao y Osasuna. La Real Sociedad fue cuarto, por detrás de un Montecarlo recién ascendido a División de Honor. Allí y aquí ganó el Montecarlo. Codro pasó por el campo del Montecarlo el José Luis Violeta, que todos yo estaba en ese club, con más pena que luego ya lo veías. ¿A quién veías diferente? A Muniain. Muniain vino con el Athletic de Bilbao juvenil y veías que aquello era otra cosa. Tú veías a Codro, que lo entrenaba su padre, por cierto, Mejo, y era un futbolista... que no te llamaba, o sea, que me decías, pues este no, ya se veían juveniles. Pero fíjate, tú ahora tenemos a Luis, a ver, le estamos hablando, falta gol, está claro. Codro, Gómez, Soberón, Bakis, a ver, Codro lo está, Y Bandar. No, Bandar, sí, pero Bandar, pero es que Bandar me lo dejo para el final porque Bandar parece ser que ya tiene destino. Ya tiene los billetes. Ya tiene destino. Entonces, vale, Bakis, si no ha salido ha sido porque ha venido Seguir, que comparten el mismo representante. Bueno, porque oye, el chaval ayer. Bueno, vamos a ver. No, y gracias. Claro. Había cumplido, ha metido. Ha salido poco y ha metido dos goles. Si hubiera ido, hubiera sido un problema. Pero luego tienes a Soberón, que yo cada día lo estoy viendo en peor forma. No me digas por qué, pero está en peor forma. Gómez, que es fuegos artificiales. No, pero eso y lo que ha hecho tú de Codro. Paulino, por ejemplo, es un jugador que podría jugar en punta, porque lo ha hecho acompañando al punta. Moyano, se va Moyano. O sea, es que entre todos tienen un gol más que tú y que yo. Claro. O sea, entre todos tienen un gol más que tú y que yo. Está claro, Luis, que hay que fichar gol. Pero ahora lo primero que tienes que hacer es la lista de salida, a ver si Luis se atreve. No, yo sí. No, la lista, a ver, es que muchas veces no es cuestión de señalar, también, efectivamente, primero hay que dar bajas y luego hay que fichar. Pero muchas veces los fichajes tienen que ir en relación con las bajas. Me voy a explicar. No es cuestión de hablar de delanteros en plan genérico. No. Necesitas combinar perfiles de delanteros. No todos los delanteros son iguales. Tú tienes que, si tienes
si necesitas algún delantero grande para que entre a rematar y que pueda destacar en el juego directo, pero luego necesitas también otros delanteros que sean rápidos y que sepan dar desmarques de ruptura. Entonces la gracia es combinar esos dos tipos. Estoy hablando en general, hay más perfiles. ¿Pero qué opina lo que falta? Claro, es que, a ver, por ejemplo, vamos a ver, desmarques de ruptura, Codro no da. Entonces, si dices, no, nos quitamos a Codro, ¿vale? Pero entonces necesitarás traer otro delantero, pero que no sea delantero así, sin más, ¿no? Un delantero grande que sepa entrar al remate, que vaya bien de cabeza y que pueda ganar esos balones por arriba que muchas veces salen desde atrás, despejados. Si dices, no, vamos a ver Dani Gómez. Dani Gómez, que para mí ha sido, como habéis dicho antes, un auténtico fracaso, un jugador carísimo además, pero Dani Gómez lo que tiene es que da desmarques, muchas veces sin sentido, pero bueno. Pero es que es el único que da desmarques, porque de todos los que hemos nombrado antes, ninguno da ese perfil. Bakis tampoco. Bazdar desapareció en combate, aburrido por la situación, otro fracaso. Yo apostaba por Sans, pero Sans este año, entre unas cosas y otras, que ese sí que podía dar esa velocidad arriba. Y ese gol que tuvo el año pasado y cuando empezó. Pero ese jugador, por las circunstancias que sea, que no se sabe, está desaparecido en combate. Y además con muy poquitas explicaciones por parte de nadie. Entonces es un jugador que apuntaba y que se ha quedado ahí para desgracia de todos, porque es un chico de la casa y que todos teníamos muchas esperanzas puestas en él. Luis, Entonces cuando decís, ayer estaba lesionado Luis, ¿eh? Sí, no, ya, pero lo sé por... Pero que tampoco se han dado muchas explicaciones. Se hablaba de un edema en la rodilla, no sé, es lo que he leído yo, pero yo no he leído un parte médico, ni se ha dado. De repente desapareció de las convocatorias y ahora dicen que sí estaba lesionado. No sé, yo ahí me quedo. Tampoco se ha dicho cuándo se produjo esa lesión, si fue un entrenamiento. Igual que no sé qué jugador dijeron que... seguro que estaba lesionado porque, lo digo, me lo dijo un familiar suyo ayer. Vamos. No, que sí. Pero que tampoco hay mucha información, porque hace poco también Paul dice que tuvo un accidente doméstico y tampoco ha explicado nadie qué pasó. Y resulta que hubo una semana que no jugó, otro, en fin. Entonces más me preocupa jugadores como acabo de nombrar, como Paul, por ejemplo, que son futbolistas que han sido fracasos absolutos, fiascos totales, que además se veía venir. El caso de Valeri, que no hemos dicho, antes se ha comentado de pasada, que vino como jugador diferencial y que el Zaragoza le está pagando un dineral. Entonces, yo pienso que Paulino, que habéis dicho antes, Paulino también vino con una trayectoria de tal. Resulta que Paulino ha sido otro fracaso terrible. Entre lesiones y malas decisiones y malos partidos, los pocos que jugó. Lo mismo podemos hablar de Moyano. Moyano también vino con la vitola de un extremo que se desbordaba, que no sé qué, empezó jugando ya en los peores partidos de Zaragoza y ahora que vamos mejor, pues apenas juega. Yo pienso que es por ahí por donde hay que hacer. Lo que pasa es que son jugadores que la mayoría han venido este año. Entonces, si este año te los quitas, habiendo venido en verano, te los quitas en invierno, lo que estás reconociendo es que no lo has hecho bien desde el punto de vista del director deportivo. Cuando a mitad de temporada te quitas lo que has traído. Llevamos 10 semanas con esta. Claro. Esto es muy sencillo. Mira, si cogemos la plantilla del Real Zaragoza de su propia página web, los dos porteros, Andrada y Adrián, se van a quedar, es lógico. El Zaragoza reconoce tener a Juan Sebastián, a Tasende, a Insúa, a Tachi, a Pomares, a Radovanovic, a Aguirre Gaviria y a Cosa. Yo creo que Tasende y Cosa deberían dejar hueco, esos dos mínimo. Si no contamos a Saidú como defensa, ¿eh? O sea, yo creo que ahí tienes dos plazas. Evidentemente a Cosa lo tendrás que ceder en algún sitio pagando lo que quede de ficha. Y probablemente en los laterales... Siempre y cuando no tengas que pagar tú para que se lo lleves. No, te vas a tener que pagar, obviamente. Que vas a tener que pagar, Antonio, esto es un hecho. Pero me refiero que de esos cuatro laterales que tienes Juan Sebastián y Aguirre Gaviria, Tasende y Pomares, si necesitas hueco tienes que quitarte alguno. Porque todo de arriba va a ser imposible, porque pero ahora vamos a contar por qué. Hay cuatro centrales y te quitas. Bueno, pero no, yo creo que 4 centrales en una plantilla de 25 es lo mínimo que puedes tener, ¿eh? Pues digo, pero salvo que te quedes a Saidú como cuarto central. Claro. Y entonces, si te quitas. No, pero es que te quedan Insúa, Radovanovic y Tachi, ¿vale? Pero vamos al medio campo. Kidi Vares, Toni Moya, Guti, Francho, Paul y Saidú. O sea, yo creo que ahí, obviamente, que juegan dos de mediocampistas, te tienes que quitar mínimo, si no 3-2, para que haya uno en la rotación. O sea, yo creo que entre Paul, Guti,
Moya y Keidi, te tienes que quitar a 2, porque ya Francho no lo quito, claro, de esa rotación, ya Seidu tampoco, que lo acaban de hacer ficha. Pero es que ahora vamos arriba, y lo de arriba ya es una locura. Página web del Zaragoza, que no los etiqueto yo. Etiqueta como delanteros a Soberón, a Dani Gómez, a Bagdad, a Bakic, a Sebas Moyano, a Paulino, a Kenan Codro, a Valery, a Cuenca y a Pau Sans. Ojito cachorro, que dice un amigo mío, lo que tienes que sacar de ahí. Hay un equipo de fútbol, prácticamente. No, vamos, de fútbol sala te salen con suplentes. Pero es que eso sacarlo vale mucho dinero, Eso sacarlo vale dinero. Y luego, como dice Luis, no es cuestión, dices, vale, y ahora, en virtud de lo que me quede, pues me quedo Codro que juega al juego aéreo. Tengo que traer otro tipo de delantero. Mira, yo voy a contar. Cuando Poyet vino al Zaragoza, lo va a buscar Hildo Maneiro a su casa, a Uruguay. Poyet no había jugado en Uruguay, la gente lo sabe, no había jugado. Jugaba en Francia, en el Grenoble. Y lo va a buscar Hildo Maneiro, esto me lo ha contado mi Gustavo, no desveló ninguna conversación, y le dice, busco un delantero alto, tenemos 2 delanteros chicos, que eran Pardeza y Higuera, y quiero que vengas conmigo de delantero, aunque sé que has jugado en Francia, en la segunda división, porque necesitamos un tipo alto. Eso es lo que hizo Hildo Manero, ¿os acordáis de aquel entrenador que luego sí. Pero claro, tengo ya Pardeza y Higuera, pues me llevo ahí, ojo, que ocupaba plaza de San Jero Poyet, en aquellas. O sea, lo que dice Luis tiene toda la razón. No vale soltar y luego decir, y ahora me traigo, pues venga, ¿a quién? Al que quieras, a Lamine Yamal. No, si a lo mejor no es lo que te hace falta. Bueno, a ver, que yo os voy a preguntar una cosa y quiero que me contestéis, antes de pasar a nuestros compañeros que van a entrar a través de sus vídeos, algo que verdaderamente tiene que ser concreto. Codro, Gómez, Soberón, Bakis y Bagdad. ¿A quién os quitaríais y qué traeríais? ¿A quién de esos 5? Yo a Gómez y a Soberón. Venga, Gómez y Soberón. Sí. Yo me quitaría a Gómez, a Soberón y a Pau Sans. Porque está claro que el entrenador no cuenta con él. No, pero Bagdad ya va a salir seguro. O sea, pues entonces Bagdad, Soberón y Pau Sans. Venga. Luis. La salvas a Gómez. A ver, si Bagdad se va seguro, yo me quito a Dani Gómez, me quito a Soberón, traigo un delantero de desmarque, de velocidad y apuro y en ese saco pues a lo mejor meto también a Valery, que también está, y ya no hablo de los, es que has puesto has puesto poca gente ahí, quiero decir que es que yo me sobra también Moyano, he puesto los 5 delanteros Paulino, más cercanos al gol. Claro, es que a ver, yo tengo claro que Bagdad se va. A mí no me gusta Bakis, aun con el gol de ayer, y no me gusta Dani Gómez. Esos son yo si tengo que descartar prioritariamente esos. A Bagdad a lo mejor es al que no descartaría, pero como ya le han puesto la maleta, se la han hecho ya, pues claro. Reporta mucho dinero, sí se va. Para mí ahí ha habido un problema de algo con este futbolista, porque a mí me parece que tiene muchísima más calidad. De hecho, el que lo quiere es un equipo de la liga de la segunda alemana, pero que está para subir y es un histórico de allí, que no sé qué hace en segunda ese equipo. Y es el que lo quiere fichar, que es el Schalke 04. Venga, vamos a ir con los comentarios de nuestros compañeros. Empezaremos con Paco Beltrán. A ver qué nos dice. Bueno, empate a 1 contra el Burgos. Buenas noches, Antonio. Y seguimos en las mismas, ¿no? Hemos salido del Faro del Hierro Rojo, ahora lo tiene el Mirandés. Nosotros hemos podido sacar un punto en el plantío, un punto que casi ni nos lo esperábamos, porque al final Bakis, con todo lo que lo hemos criticado, metió un gol increíble por la misma escuadra de Cantero, y un Zaragoza que, bueno, pues luchó, estuvo arriba, sí, pero no dio las suficientes sensaciones como para decir que pudiera sacar el partido adelante. Pero bueno, se consiguió un empate, son 17 puntos, todavía hay mucho que luchar, quedará una segunda vuelta tremenda, aunque quedan 2 partidos todavía que jugarse dificilísimos contra el Racing y la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, veremos a ver si todo esto, después de lo que pase en Navidad con fichajes, mercado de invierno, etcétera, etcétera, se puede ir solucionando. El Zaragoza tampoco hizo un partido que tuviera muchas posibilidades de sacar adelante. El Burgos tampoco hizo nada de nada en lo que se refiere a sacar un partido con 3 puntos. Se encontró con un gol que prácticamente es casi siempre el regalo que hace el Real Zaragoza en defensa en todos los partidos, y esa fue la dinámica que pudimos ir viendo
en el plantío en esta fría noche donde nevaba y donde caía agua-nieve continuamente y que al final nos dejó a todos con ese frío de no poder conseguir los 3 puntos. Veremos a ver lo que ocurre a partir de aquí. El parón navideño a lo mejor puede solucionar algunas cosas. Veremos a ver también la dirección deportiva qué enfoque le da a la solución de los jugadores que faltan. Y bueno, el Zaragoza, pues a ver, tiene otras sensaciones, eso está claro, compite muchísimo mejor que competía hace un mes y medio atrás en la liga y lógicamente también lo que todos esperamos es que se consigan esos 50 puntos que cada día están más lejanos porque solo llevamos 17 y la situación es más que comprometida en lo que se refiere a afrontar una segunda vuelta donde vamos a sufrir muchísimo. Pero bueno, esperemos y todo sea así, que la situación mejore y que podamos sacar adelante esa salvación que tanto esperamos. Mientras tanto, felices fiestas para todo el mundo y que nos venga un año 2026 muchísimo más propicio en lo deportivo y en lo personal. Un fuerte abrazo a todos y felices fiestas. Pues Ignacio, al final, bueno, estamos hablando todo el rato de los 50 puntos. ¿Tú crees que con lo que estaba comentando Carlos hace un momento, que va a ser muy difícil repartir los puntos, igual no hacen falta? Es que es muy incierto. Puede ser más de 50, pero también hay muchas posibilidades de que con 44 o 45 puntos te puedas salvar, tal como está y la un buen situación gol lo verás. actual. Eso sí, nos tenemos que quitar la losa del menos 14, que en estos momentos es el único equipo de segunda división, bueno, el que tiene un peor coeficiente, menos 14, que estamos por debajo del Mirandés, que tiene menos 12. Y eso es la diferencia entre goles encajados y goles marcados. Tenemos que mejorar en defensa y tenemos que mejorar marcando goles, en las dos cosas, O sea, que es que estamos así. Luego, lo de Andrada, hablando de goles, da una tranquilidad. La verdad es que, a ver, no da tranquilidad, no, porque nos pone muy nerviosos a todos. Es una manera de jugar diferente, el hombre sale al centro del campo a jugar, pero claro, esos dribblings que hace ahí a puerta gallola, pues, es que te dejan frío y tieso, porque dices, bueno, que en una de estas va a venir. Como inaugure la nueva Romareda, la planta de cardiología de mi reserva hace corto. Como llegue a la inauguración, hace corto. Lo normal es que una de estas va a fallar. Y sobre todo ayer, que estaba el campo helado con nieve y tal, se resbaló 2 veces. Que no sé qué tacos llevaría, pero sacando de puerta resbaló 2 veces. Resbala haciendo los dribblings ahí, ya digo, sin portero y sin nadie, porque salía fuera del área, pues te meten un gol que te dejan en casa, vamos. Yo quería repasar, porque hablábamos de los delanteros, mira, datos de Dani Gómez. En el Valencia, siendo delantero en el peor Valencia, probablemente, yo diría, de la historia. Jugó 14 partidos y metió 2 goles. En el Levante jugó 96 partidos y metió 11 goles. Es decir, uno cada 8, o cada 7 y pico, 8. En un delantero, En el Español sí, en el Español jugó 8 partidos. Pero es que ahora vamos a Codro. En el Ferencváros 19 partidos, 2 goles. Soberón, en 2 temporadas con el Dense, en 25 partidos, 9 goles. En el Logroñés, 31 partidos, 5 goles. Paulino, en el Oviedo 65 partidos, 10 goles. En el Pachuca 29 partidos, 1 gol. O sea, quiero decir, que es que no están haciendo nada que no hicieran. Ya, claro. Es que ese es el problema. Que cuando se sale a una rueda de prensa se dice, bueno, no he visto a Valeri, pero Paulino tal, y decimos, no, es que Paulino tenía una trayectoria en segunda. En segunda. Siempre digo lo mismo, en segunda. Es decir, oiga, si hubiera sido, esto es lo de aquel, siga hablando así del caballo, hombre, equipos en primera con problemas, pero claro, los que nosotros vayamos a querer son los que no quieren los 6 primeros los 6 últimos de primera. Claro, los 6 últimos de primera también van a fichar. ¿Y eso es dónde van a ir? Pues van a ir a buscar al jugador de segunda, como yo os contaba lo de Sevilla, que ha habido gente que se ha mosqueado, pero es que el Sevilla, su mercado es, pues voy a tener que traer 2 o 3 diferenciales y si tengo que rellenar, y busco y digo, pues en segunda está destacando un tipo como Francho. Claro, porque no se lo vas a quitar a la Almería, que está para ascender, no le vas a quitar a Batistao, no le vas a quitar al jugador troncal de la Almería, pues no te lo va a vender. Entonces, nos olvidamos que no es que competimos, no, es que competimos con los 6 últimos de primera también, que van a bajar a segunda. Por eso yo hace tiempo que dije, el Zaragoza necesita un tipo como David Navarro, que conoce la primera red, irse a la primera red, pero ya en septiembre y empezar a hacer pum.
Pero eso de cara también a final de temporada. Y ahora también. Ahora el problema lo que decía José Ignacio. ¿Dónde vas a buscar? ¿Al que va líder del Alcoyano de la Argentina en primera red? Porque no te lo va a vender. Que te he dicho una cosa, la Copa de África. A ver, que tiene. Bueno, ahí no es tan barata, salvo que apuestes con algún fondo de inversión que sea propiedad, el futbolista sea propiedad de esos fondos. Pues claro, estamos hablando. Pero ojo, estamos hablando, hemos dicho antes. ¿Pero de dónde ha venido Saidu? ¿De dónde ha venido Gómez? Sí, de este tipo de academias, que muchas de ellas. Yo entiendo que el Zaragoza le va a dar salida a un problema de un jugador que nos tiramos mes y medio esperando, que es Paul, ¿eh? Ahora tienes que llamarle otra vez al Olympique al Olympique creo que venía, ¿no? Y decirle, oye, un momentito, que ahí os va el pavo por Navidad. Claro, que tiene experiencia ya en romper moratorias. Claro. O sea, y esta es una operación que puede llegar el Olympique y decir, no, que este te lo quedas tú todo el año. Claro. Que para eso hay. Bueno, vamos a ir con las declaraciones sobre el vídeo de Carlos Fatás. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, compañeros. Yo creo que cualquier aficionado que viese el partido de ayer tiene claro que el justo vencedor del partido hubiese sido el Zaragoza, tanto por ocasiones como por juego. Ayer vimos de nuevo cómo el entrenador Seyes ha conseguido hacer un equipo compacto que puede hacer frente a cualquier equipo de la categoría, puede ganar a cualquiera, y cosas tan positivas como una actuación estelar del portero, como dice Luis, con el pie excepcional. Estuvo muy bien bajo palos y estuvo extremadamente bien en la colocación y en las salidas. La verdad es que cuajó un partido excelente, de mucho nivel. Lo mismo Bakis, un jugador que estaba prácticamente muerto y que ayer resurgió de sus cenizas con un gol digno de primera división. Como cosas mejorables, sigo viendo imprecisiones en los pases filtrados del centro del campo hacia la delantera. Veo a un Guti bastante fallón. Veo una banda derecha que sin Francho no es la misma. Y sobre todo veo unos delanteros, en el caso de Soberón, que son incapaces de materializar las ocasiones. Yo creo que Soberón tiene que ser uno de los jugadores que salga en invierno, claramente. Aún así decimos, bueno, el Zaragoza, pues hay que celebrar lo de ayer, metemos el gol en el último minuto, sabemos gestionar un marcador en contra en una situación tan difícil como tenemos actualmente en la clasificación y somos capaces de empatar como en Málaga, pero la realidad es que no nos da. Y no nos da porque en estas 3 últimas jornadas hemos conseguido 2 puntos. Hemos perdido un partido y hemos empatado 2. Eso en condiciones normales, pues diríamos que bien, que estamos en mitad de tabla y que probablemente podamos, con una serie buena de partidos, poder aspirar al playoff. Pero es que actualmente eso no nos vale. No nos vale. Ya dijimos que el Zaragoza tiene que hacer un final de temporada de ascenso. Y en estos momentos no lo está haciendo. Por tanto, vuelvo a repetir, en el mercado de invierno el equipo se juega muchísimo. El director deportivo se juega la supervivencia del club. Y tras las declaraciones de Seyes de que no confía mucho en el mercado de invierno, pues realmente no hay nada que celebrar. Es para estar realmente preocupados. Esperemos que esto no sea así y que haya unos recambios de garantía, sobre todo en la delantera, de cara a la segunda vuelta. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchísima salud por Navidad a todos nuestros televidentes, a toda la gente que nos ve y que empecemos el año con mucha fuerza. Un abrazo. Luis, has comentado antes una cosa que me he quedado un poquito... Ya sabes que me gusta hacer un poco de abogado del diablo, pero por una sencilla razón. No es porque quiera mal las cosas, sino simplemente porque intento acercarme a la realidad. Yo huyo del forofismo, tal vez fruto de la edad, porque ya no se ven las cosas o se ven las cosas con otra perspectiva. Has dicho, todos los rivales, como van a jugar con el colista, piensan que van a ganar. Eso puede ser positivo o puede ser negativo, porque si piensan que van a ganar, a lo mejor se lo toman con más relajación que en un partido donde vieran que tenían más dificultades para hacerlo. Pues puede ser así o puede ser al revés. Yo es que muchas veces para ver las cosas intento ponerme en el lado contrario. Lo pregunto por eso. Claro, es que, claro, nosotros siempre somos el Zaragoza y nos fijamos en nuestro rival. Hace un rato hemos hablado del Burgos.
que si ganaba se hubiera puesto quinto. Hemos hablado de que eliminó en Copa al Getafe, en fin, una serie de cosas. Pero habría que analizar qué pensarían los jugadores del Burgos antes del partido contra el Zaragoza. Entonces el pensamiento de ellos, que nunca nos ponemos ahí, pero que hay que ponerse, es que jugaban contra el último, que está haciendo una temporada nefasta, y que con la precaución del cambio de entrenador y las declaraciones de Ramis, que se las sabe todas y es un tío prudente, y ya dijo, ojo con el Zaragoza, ¿qué tal? Bueno, dicen con la letra pequeña, los jugadores saben a quién se están enfrentando, y lógicamente si en un calendario al final tienes que marcar qué partidos más o menos son los que tienes que ganar, pues evidentemente el Burgos, pues al Zaragoza lo tenía en verde, este que no se nos escape. Y esa es la reflexión que yo he hecho. Muchas veces, como tú dices, pues eso se vuelve en contra. ¿Cuántas veces ha jugado el Zaragoza contra el último? Y resulta que le hemos dado vida a nosotros aquí, ¿no? Pues, pero claro, la lectura... Cuando el Zaragoza de Gavi jugaba con la Real Sociedad B, con el Ceuta, claro, con todos los equipos recién ascendidos, también pensaría lo mismo, que iba a ganar seguro. Pues por eso digo que muchas veces las cosas hay que verlas, pero cuando los profesionales, es que nosotros lo vemos como aficionados, lo vemos desde fuera y nosotros no vivimos la semana, porque un futbolista, aparte de ir a entrenar, pues tiene sus charlas tácticas, sus charlas de motivación, sus entrenamientos, sus reuniones de vestuario, sus conversaciones, etcétera. Entonces, todo esto nosotros lo analizamos aquí de lunes a lunes, pero esto es el trabajo de todos estos y durante la semana se habla de muchas cosas, entre ellas se habla de eso. Entonces, yo estoy convencido que los jugadores del Burgos lo que veían es que este partido era uno de los que tenían que ganar, y más sabiendo que si lo hacían se metían en puesto de promoción. Entonces, para ellos, claro, la perspectiva. Claro. Hasta el minuto 22. Por esto el fracaso y la mala cara que llevaron. Si recordáis, cuando marcó el Zaragoza, en esos 2 minutos y más otros 2 que alargó el árbitro, ellos volvieron otra vez arriba. Intentaron, quiero decir, que les cambió mucho, igual que le había pasado al Málaga hace 15 días, que cuando empató el Zaragoza al final, el partido se murió en el área del Zaragoza, si recordáis. Pues esto es lo mismo. Es que muchas veces, para entender mejor las cosas, hay que ponerse en el lado contrario. Claro. Bueno, vamos a ir con las declaraciones con el vídeo de Julio Cebrián, y luego hablamos de un par de cosas importantes también. Venga, Julio, adelante. Buenas noches, Antonio, y queridos compañeros que estáis ahí en la mesa del estudio de las 7 Zaragoza Televisión. Voy a comentar brevemente el partido de ayer por la tarde en Burgos, un partido en el que el Real Zaragoza salió bien, entró al partido con más intensidad que el rival, tuvo más posesión de la pelota y, de hecho, las mejores ocasiones en esa primera media hora hasta el gol del Burgos fueron por parte del Real Zaragoza. Recuerdo una de Codro que saca el portero a duras penas, otra de Soberón al segundo palo que no llega por poco, una incursión de Valeri con centro que tampoco llega a Codro, y la jugada más clara fue aquella en la cual Soberón, en vez de chutar a puerta, tenía el pase a Valeri en ventaja para haberle dado una ocasión manifiesta de gol, era un penalti en carrera. Soberón decide chutar, el balón lo rechaza el portero, el rechace le va a Valeri, que estrella el balón en el larguero. La gente habla de mala suerte, pero yo creo que es que la mala suerte muchas veces es porque no haces tú las cosas como hay que hacerlas, o hay que hacerlas con más precisión. Ayer Soberón, por ejemplo, tocó infinidad de balones, pero tomó casi siempre malas decisiones, estuvo excesivamente individualista, y como digo, en esa jugada posiblemente el equipo se hubiera adelantado. Era el minuto 32 y acto seguido llegó el gol del Burgos. El gol del Burgos llega en un desajuste defensivo, en una falta de entendimiento entre Juan Sebastián y Cuenca. Ya sabíamos que esa banda derecha con Francho y con Aguirre Gaviria estaba dando muy buenos resultados, tanto ofensiva como defensivamente, y en este caso, pues el uno por el otro, la casa sin barrer. El extremo del Burgos se marchó tranquilamente, puso el pase atrás y ellos hicieron un buen gol. Ya te digo, todos nos vamos al descanso con malas sensaciones porque el equipo había merecido más. El segundo tiempo empezó como un correcalles, varias pérdidas de balón por nuestra parte que generaron ocasiones por parte del Burgos, que el portero estuvo muy bien y la sacó. Y en el minuto 50 recuerdo una ocasión de Juan Sebastián, un remate de cabeza de nuevo al palo. El equipo sigue intentándolo, ya con el marcador en contra. Hay otro remate de Juan Sebastián que se va por poco, otro palo de Soberón en una jugada clamorosa que le da con la tibia, y es que eso es falta de calidad, falta de definición. Y justo antes del gol, Bakis ya había tenido un remate de cabeza que se va por poco, y al final pues conseguimos el empate en un auténtico golazo,
un disparo, un cañonazo de Sinan Bakis que nadie se esperaba desde fuera del área, y yo creo que ese gol hace justicia a lo visto en el terreno de juego. Ayer cualquier observador independiente, cualquiera que entienda un poco de fútbol y viera el partido sin bufanda de ninguno de los dos equipos, y viendo más las estadísticas, posesión, remates, hicimos 17 remates por 9 del Burgos, sacamos más córners, el portero suyo paró mucho más. En resumidas cuentas, esto lo que te da es una idea de que el equipo, aun jugando bien, que yo creo que ayer, jugando como jugó, con un poco de calidad, el partido te lo llevas 1-3, 1-4, no nos da. Es decir, el equipo, yo creo que jugar mejor que ayer va a ser difícil. Antes con Gavi el equipo jugaba poco, generaba poco y llegaba poco. Ahora generamos más, algunos partidos como por ejemplo el día del Cádiz menos, pero generamos más y llegamos más. Lo que sucede es que nos falta calidad. Es el momento de que la dirección deportiva tome medidas, haga 3-4 operaciones tanto de salidas como de entradas y refuerce al equipo, sobre todo en la zona de arriba, porque el fútbol va a goles, no va a puntos. Y a goles somos el peor equipo de la categoría. Hay que solucionar el problema y solo así podremos pensar en salir de una situación crítica. Nada más. Feliz Navidad para todos y buenas noches. Pues muy buenas noches, Julio. Mañana, José Ignacio, asamblea. Junta de accionistas. Junta de accionistas, digo asamblea, perdón, junta de accionistas. Independientemente de lo que pueda suceder, que más o menos ya todo te van a contar lo que te tienen que contar, porque el papel aguanta absolutamente todo, lo más importante es saber si antes del 31 de diciembre se va a poner el Real Zaragoza a la Sociedad Nueva Romadera a aportar esos 10 millones que están pendientes. Se supone que es algo... Todo el mundo dice que sí, que se supone que todo el mundo... que está firmado. No, ya, pero que todo el mundo dice que se supone que sí. Lo único que pueden es confirmar que se va a cumplir. Claro, es que era el momento para confirmarlo. Si no se dice nada, el ingreso tiene que estar hecho antes del día 31. Pero vamos, si ya se supiese que eso no se va a cumplir, cosa que yo no tengo noticia de que no se vaya a cumplir, tendrían que ya estar en marcha otra serie de procedimientos. Es un poco raro, ampliación de capital, que a esta fecha, es decir, que ese tipo de operaciones, que es una operación estructural, se apure a falta de 5 días. Bueno, no es que se apure, es que el plazo es ese, entonces normalmente... No, pero es el plazo límite. Ya, pero nadie, cuando a alguien le ponen un límite, yo conozco poca gente, sobre todo cuando la agencia tributaria nos pone un límite... Ya, pero es que esto no es la agencia tributaria, es que tú estás con socios. Sí, pero hay poca gente generas una desconfianza que adelante el dinero, sino dice, bueno, yo voy a cumplir, tengo el dinero, lo tengo yo y voy a cumplir. Pero tú sabes que a nivel societario, si tú tienes unos socios y digamos que hay que poner un dinero y uno de ellos se va haciendo el remolón hasta el último día, hombre, no es el mejor ejercicio de confianza, seamos sinceros. Bueno, da la sensación de que además ha habido movimientos para buscar que sea posible juntar esos 10 millones. Yo creo que el partido de ayer a algunos le puede costar un dinero. De los cuales me parece que 4 ya estaban. Entonces 4 no sé, quien los tiene que poner es quien los tiene que poner. No sé si alguien tiene que ayudar. Me dijo una vez un rico que para pagar siempre había tiempo. No, yo os dije aquella frase de Ruiz Mateos que se hizo famosa. Muy cercano. Cobrar al momento y pagar en el juzgado. Esa frase que se le atribuye a José María Ruiz Mateos y acabó en la cárcel, ¿no? Pero es una frase que es muy... Hay otra frase que también es importante, que cuanto más debes, más tienes. Más tienes, claro. Sí, no. Yo tengo un amigo que dice, no sé lo que tengo en virtud de lo que debo. Hombre, yo siempre he dicho que te ibas al banco y tenías una hipoteca, eras un desgraciado, pero si tenías 2 o 3... El desgraciado es el director del banco. Salía el director a darte la mano. Por si acaso, claro. No, pero esto es que estamos... Pero a efecto, esto lo estamos tomando un poco así ligero. Pero en cualquier sociedad, si tú estás en una sociedad en la que hay 5, 6, 8, 2 accionistas, 2 ya, pero hombre, en los que hay varios accionistas, que uno de ellos esté remoloneando, cuando estamos hablando de algo que luego, como poco, esa relación va a durar 75 años, pues claro... es una forma de noviazgo un poco, sería ¿sabes? Bueno, Carlos, que cuando se celebre la asamblea aborden este tema, lo clarifiquen. Claro. Y luego también aborden el proyecto deportivo, que es un momento también para poder hablar, que estamos ya prácticamente en el mercado de invierno. Son cosas diferentes. Como digo yo muchas veces, y como esa sí que es la Valdana, y va a hacer lapidaria, las cuentas de resultados no se celebran en Cibeles ni aquí en Plaza España, que eso es otra cosa. Pero desde luego el tema de la Nueva Romareda, oiga, estamos hablando de algo... Y yo aquí de verdad, que creo que no es un tema de color político, no, es que estamos hablando de algo que es
societariamente transversal, que es el campo de fútbol, en el que los nuevos propietarios van a ser parte fundamental y en el que estamos a día 22 y entre medio está el 24 y el 25 y tal, que sí, que luego en un momento determinado una transferencia se hacen 24 horas, pero hombre... Y un sábado y un domingo. Si la fecha límite es el 31, es decir, yo no te digo que conforme se firma, pero hombre, si tú tienes intención de aportar 10 millones, y entiendo que es una cantidad y sácanos de dudas ya, claro, tú lo que puedes hacer es decir, oiga, yo voy a hacer un calendario que va a ser el 15 de noviembre, pongo 5... por mis cuestiones personales, profesionales, económicas, las que sean, impositivas, el 30 de noviembre pongo 3 y el 15 de diciembre pongo 2. Y tú el 30 de noviembre has cumplido... ¿Quién está más preocupado? Yo creo que la cifra se va redondeando, se está redondeando, ¿no? ¿Que quién está más preocupado? Sí, pero ¿está la alcaldesa o el presidente del gobierno? A ver, yo creo que los aficionados. La preocupación tiene que ser del Real Zaragoza, fundamentalmente, ¿no? Porque muy mala o de los socios de la Nova Romareda. Las sociedades funcionan como sociedades y si no hay un cumplimiento, pues lo que hay que hacer es modificar las condiciones, ampliar probablemente, hacer una ampliación de capital y las participaciones diferenciarlas de cómo están ahora establecidas. Pero claro, eso sería ya abordar una situación de un incumplimiento que da pie a abordar otro tipo de compromisos que existen. Para este tipo de cosas, que pese a que el señor Jorge Mas y los señores que están en Madrid, yo creo que es muy importante que una persona de aquí, y que además, vamos a ver, miren, es una sociedad que va a hacer un campo nuevo, que va a gestionar. Oiga, que no pasa nada por dar luz de taquígrafos, incluso la clase política. Señores, esto va a costar esto va a costar esto, y aquí se reparte. Este señor pone tanto, este tanto, en esta fecha. Porque si este señor no pone tanto, a este y a mí, es decir, a todos ustedes, nos cuesta tanto y tanto. Ya hay estas cláusulas de penalización, ya hay esta posibilidad, oiga, de que en un momento determinado, porque puede suceder, a alguien no le venga. Pero, hombre, todo eso tiene que ser con luz y taquígrafos, que estamos hablando del dinero de todos. Claro, por eso hablo de las preocupaciones, quién tiene más preocupaciones o no. Pero vamos. Entiendo que hasta el día 31 tenemos de plazo y no vamos a ponernos la venda antes de la... Pero también, José Ignacio, en la situación en la deportiva en la que estamos, si tú no quieres generar más, digamos, desasosiego, esto lo cumples y quieras que no es otro capítulo que va cerrado. Hablando de todo, también había un compromiso, una fecha de compromiso anteriormente y se incumplió. ¿Sí o no? Se modificó. ¿O se modificó? Se amplió. Claro que se modificó porque ahora también puede haber una modificación. Hay demasiados aspectos que invitan muy poco a la esperanza. Porque si tú viendo cómo va el equipo, coges y dices, oye, esto, como digamos, entre comillas, quitamos aspereza al momento, 10 millones como estos. Pero daros cuenta que una cuestión es lo que es la SAZ del Real Zaragoza, la Sociedad Anónima Deportiva, y otra cosa diferente es la Sociedad de la Nueva Romareda. Uno de los accionistas es Real Zaragoza S.A.D. Uno de los accionistas. Yo vuelvo a repetir que me genera el desasosiego de decir, o no quieren, o desde luego no son muy inteligentes, porque yo creo que si tú quieres suavizar un poco el ambiente, esta noticia ya hace tiempo que hubiera dejado de ser noticia. Exactamente. Vamos con la filosofía que nos la ofrece nuestro compañero, el filósofo de la grada. Buenas noches. El Real Zaragoza ha rescatado un punto en los últimos instantes del partido. Yo creo que con la actitud mostrada por los jugadores, con mejores recursos técnicos se hubiera podido ganar. Pero como acaba el año, pues voy a tratar de resumir con unas rimas mis vivencias a lo largo de estos meses que van de temporada. La competición descansa por el paro navideño, la situación apremia. Nada nuevo por Ogaño, que se repite una cita recordada por el daño. Trataré de resumir lo que todo el mundo sabe, que por mor del sufrimiento, imposible olvidarse. Caminando en la angustia, se aproxima el fin de año, a la espera que se cumpla con éxito un buen apaño. Un inicio deportivo de tragedia lamentable, que a todos nos inclinó a temer lo irremediable. Portando con gran rubor el farolillo colista, por mor de unos dirigentes responsables indigentes que transitan insistentes por el fondo de la lista. Fuese Gavi con despecho, dejando el desaguisado, camino de la tragedia con el futuro hecho un trapo. Sellés consiguió aunar a un equipo a la fuga para contar en su grey con los que ya no se arrugan. No se deben olvidar las causas de lo ocurrido, porque se volverá a caer en el mismo sucedido. Más urgencia nos reclama poner remedio al instante en el mercado invernal con fichajes más brillantes.
El mercadillo de enero, refugio de fracasados, ofrece escasos valores solo para espabilados. Encomiendo a los que mandan, tomen buenas decisiones, rescatando al león del foso de los leones. Pidamos al 26 las potencias oportunas para salvar con solvencia el cúmulo de insolvencias y nos dote de fortuna. Con mis mejores deseos, felicito a compañeros, seguidores del programa, incluso a los causantes de los peores instantes portadores de la infamia. Felices Navidades y próspero Año Nuevo. Hasta la próxima, Dios mediante. Pues hasta la próxima, muchas felicidades. Por cierto, bueno, el último programa hablaba de la jornada que era esta última jornada del año 2025, que podía haber sido todavía peor de lo que ha sido, pero el Eibar conseguía 3 puntos de los equipos que jugaban en casa y que estaban implicados más o menos en la situación del Zaragoza. El Andorra conseguía también 3 puntos. El Huesca 1 punto, además ante el líder, que es una cosa pues para... Y mereció más, ¿eh? El Huesca mereció más. Pues por eso. El Leganés perdió con el Sporting, gracias. El Cultural Leonesa también perdió con Las Palmas 4-0, por lo tanto no puntuó. El Málaga sí que lo hacía ante la Almería, una Almería fuerte, ganó los tres puntos. La Real Sociedad B, después de ir ganando, perdió con el Ceuta, otro que se ha subido arriba, el Ceuta, un recién ascendido. El Mirandés, pues nos lo ha puesto no solo fácil, nos sumaba y encima perdía con el Córdoba y nos quitaba ese pendón que es el farolillo rojo. Y bueno, y el Granada también empataba ante el Albacete y conseguía 1 punto. Las cosas siguen con la clasificación que vamos a ver ahora, pero antes vamos a hacer unos correos, vamos a ver la clasificación, venga, ya que nos la ha puesto nuestro compañero Héctor. Lo que decíais vosotros, el líder con 37 puntos después de 10 jornadas. Sí, es muy poco. Poco. Y ahí están, en estos momentos hay 6 equipos. Yo para mí, desde el Huesca para arriba, o sea, de la Cultural Leonesa para arriba, vamos a pensar que ya son 6 puntos. Pero Real Sociedad B, Granada, Eibar, Leganés, Zaragoza y Mirandés son los candidatos a salir de esos 4. Yo al Leganés lo sacaría de allí. ¿Lo sacarías al Leganés? Yo lo sacaría. Yo creo que más pronto que tarde. Yo creo que el Leganés tiene mejor plantilla que posición. Ahora le está costando y como te metas ahí abajo luego hay que salir, ¿eh? Porque luego ya el jugador empieza a pensar, bueno, pues mira, si esto se va... Algunos se han quedado de primera, ¿eh? Se queda con mucha plantilla de primera. Y claro, hay futbolistas que se pueden ver en 13 meses en primera red. Incluso el Eibar también. Bueno, el Eibar ya lleva 3 o 4 años en segunda, es lo que hablamos. Sí, no, es que tenemos esa imagen memoria. Pero que puede subir de la posición donde está, ¿eh? Bueno, pero siempre están en el Andorra, el Albacete. Yo lo que creo que va a bajar es la Real Sociedad B. La Real Sociedad B, con la situación del primer equipo, va a empezar a tener que subir jugadores arriba. Ya el central, no me acuerdo cómo se llama, sacó en el primer equipo, definitivamente, y es una baja muy importante, ¿eh? Pero bueno, el puesto de la Real Sociedad es que la Real Sociedad está para nutrir al primer equipo, es que el primer equipo está en puestos de descenso en primera o ahí rondándolo. Entonces, ¿de qué le vale salvarse en segunda si cae el de primera? Luis, ¿cómo ves tú la cosa? Pues hay algún equipo que, habéis dicho, hay equipos con mucha historia y que incluso han descendido de primera, pero que están pasando situaciones complicadas. Yo añadiría al Valladolid. El Valladolid está en caída libre, a mí no me gustó cuando vinieron aquí, y con cambio de entrenador y está con muchos problemas. Coincido en que el Leganés y Eibar posiblemente salgan de ahí, lo mismo que el Granada, que también tiene jugadores acreditados. Confío también que baje la Real Sociedad B, pero es que, no sé, los equipos que ascendieron de primera red este año se están defendiendo. Que el Andorra ahí está, el Ceuta, fijaros dónde se ha metido. No sé, esos equipos que suelen ser candidatos a perder la categoría, resulta que no, este año no está siendo así. Es curioso que después de 19 jornadas no hay en ningún equipo de los recién descendidos, o sea, perdón, de los recién ascendidos que estén metidos ahí en el pozo. Lo cual dificulta mucho más el asunto. Sí. Claro, dificulta el tema. Habrá que buscar otros amigos, porque esos se están yendo, y otros equipos, como por ejemplo el Castellón o el Córdoba, que son habituales de pasarlo mal, resulta que se han ido para arriba y nos estamos quedando ahí con unos compañeros de viaje que no me gustan nada. Habrá que buscar a todo esto no podemos olvidar una cosa. Todo esto pasa porque tú ganes, ¿eh? Hombre, claro. O sea, porque los demás pueden hacer lo que quieran.
Pero si tú no sumas... De 3 en 3. O sea, porque esa racha que habíamos hecho 10 de 12 ya ha quedado difuminada. Si la alargamos ya es lo que decía antes Carlos Fatás. Y vuelvo a repetir, habrá equipos que bajarán. Yo el Valladolid creo que más pronto que tarde, porque además ha entrado una nueva propiedad. Yo creo que van a inyectar económicamente. Pero a mí el Ceuta, por ejemplo, es que es el ejemplo, como que os lo he repetido muchas veces, y antes lo decía José Ignacio, de que se puede jugar con una plantilla de primera ref. Es que el Ceuta se ha ido a segunda división a coger media docena de jugadores. Yo a ver un día os lo voy a traer en el análisis, pero estuve viendo las alineaciones del Ceuta de la primera ref y de esta segunda división y están jugando el 70% de futbolistas de primera ref. Que sí, que sí. Están conjuntados y saben, se conocen. A ver, y pero están haciendo los ahí- mecanismos... Ya. Yo el otro día estuve viendo un partido y fijaros en un detalle en el Ceuta. Tú ves a los jugadores en el Zaragoza un córner, así, o sea, que parece, dices, va a aterrizar a alguien. Ceuta no marca jugadas. No marca jugadas, es que esos son mecanismos que ya sabes. Van al córner, sabe quién lo saca, quién va al primer palo, quién va al segundo. Esos son puntos en segunda división. Tú ves los saques de córner del Zaragoza. Yo de verdad, en alguna de estas veces va a aterrizar por fuerza que viene alguien. De todos Y modos, luego lo tiran que dices, pues para haberlo señalado no sé dónde queda. de todos modos, esto es como lo que dices tú. Es que hay que ganar, sumar un punto como se está sumando. Esto es como si vas a una discoteca y estás toda la noche intentando ligar. Te vas a meter en un fregado. José Ignacio lo está pensando también, pero no te lo ha dicho. Bueno, que y no aciertas a la hora de ligar y a las 5 de la mañana cuando llegan los descartes, pues al Zaragoza le pasa lo mismo, que mete el gol cuando llegan los descartes. Ya, jolín. Bueno, me he metido en un lío, pero bueno, no me he metido en un lío. Pero te hemos entendido. Correos, venga. Bueno, una dice Bakis, un cañonero con la pólvora de Selles.